Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos haciendo un poquito de tiempo y seguramente en un minutito ya largamos de algún compañero que está atrasado. Así que vamos a empezar. Sí, me gustaría que ustedes participen. Me gusta que participen, me gusta hacer preguntas, a ver si ustedes van entendiendo lo que uno te quiere transmitir. Hoy nos toca dar una clase teórica a la unidad de costo, volumen, utilidad. Y mientras yo me voy a conectar, voy a compartir un PowerPoint. Ustedes me digan si lo pueden ver. No soy el más habilidoso en los PowerPoint, pero bueno, ustedes díganme si lo pueden ver. Y si quieren hacer alguna pregunta, como yo no puedo ver o leer los chats, ustedes me van interrumpiendo y van preguntando. Sí me gustaría ver que me comenten si ustedes están viendo el PowerPoint. ¿Sí o no? Sí, profe, se ve. Bien, Sí, 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 excelente. se ve bien. Gracias Se por ve participar. bien. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito lo que es el costo, volumen, utilidad. Y yo les recomiendo que ustedes vean la reunión del lunes pasado de la contadora Godoy, porque ahí ella también dio bastante material teórico y de muchos casos prácticos, y esos casos prácticos le fue poniendo alguna complejidad, y al final terminó con un ejercicio de punto de equilibrio que se relaciona con costo, volumen, utilidad, con lo que sería lo más lógico. ¿A qué me refiero? El punto de equilibrio, usted imagínese cómo determina el punto de equilibrio de una empresa, más teniendo en cuenta, o usted díganme en qué empresa conocen ustedes que solamente tenga un solo producto. Ustedes van a ver que en la mayoría de la bibliografía van a ver que siempre se habla de punto de equilibrio y es como que si fuera un solo producto. En cambio, lo que hizo la contadora fue un punto de equilibrio cuando hay varios productos. Imagínense lo que es calcular un punto de equilibrio para un supermercado, para una ferretería, entre otros, ¿no? Que tiene una gran cantidad de productos. Bueno, ahí está muy bien explicado y hay un lindo caso práctico que se los recomiendo que lo vean. Así hoy seguimos avanzando con la unidad. Voy a recordar algo que ella lo hizo, entonces lo voy a hacer muy brevemente, simplemente para que no quede, podamos empezar a analizar el tema de hoy. ¿Cuáles son las hipótesis, cuáles son los postulados que tiene la relación costo-volumen-utilidad? Esto va a ser un repaso de la clase de la contadora Godoy. Fundamentalmente es que, como voy a sacarme, déjeme un momentito que saque de acá, muy bien. Fundamentalmente es que todo lo que se produce se vende. Hay algo muy importante, esto sería como una especie de un repaso o la utilización de las unidades anteriores de esta materia. Fíjense que la hipótesis número 2 habla perfectamente de que al costo total, hay que descomponer en su parte fija y en su parte variable. Entonces, este es un repaso en este punto de las unidades anteriores a esta. También podemos decir que los costos en manera gráfica se hace a través de los ingresos totales y los costos totales, como son lineales, conociendo dos puntos se puede conocer la línea de la recta. Otro de los temas fundamentales es de que no tiene en cuenta el punto de equilibrio el valor del dinero en el tiempo. Estas hipótesis que la hice muy breve, rápidamente, para poder entrar en más que todo un tema, son lo básico para poder comprender, aplicar y entender la relación de costo, volumen, utilidad. Como se parte de una premisa que es fundamental, y repasando unidades anteriores, podemos determinar o observar de que cómo determinamos los distintos puntos de equilibrio, que es la base del tema de hoy. Y digamos que hay básicamente tres formas
puede haber una cuarta, en la que podemos trabajar y de acuerdo a los datos que tengamos, en el caso de ustedes, vamos a una empresa y supongamos que la empresa no nos va a dar los datos, lo que tenemos que ir a buscar la información y descomponer la información somos nosotros, ustedes, futuros asesores. Entonces, un método básico que el que le gusta despejar, el que le gusta analizar y por ahí tiene miedo de olvidarse la fórmula, una forma de determinar el punto de equilibrio es con la fórmula básica que ustedes ya lo han visto en otras materias, fundamentalmente en contabilidad, y todos los ingresos o la utilidad es igual a todos los ingresos menos costos variables menos costos fijos. Acá también podría ser costo total y vamos descomponiendo el costo total en su parte variable y en su parte fija. ¿Cómo se calcula cada uno de estas columnas? Fundamentalmente entre los ingresos y los costos variables. El precio de venta lo multiplicamos con la cantidad de unidades producidas. Recuerden que el postulado o la hipótesis es que todo lo que produce se vende y lo podemos desagregar de esta manera. Los ingresos pueden ser precio de venta por cantidad de unidades de producción. ¿Qué más podemos hacer? También lo podemos hacer con los costos variables por unidad, por cantidad de unidades de producción o vendidas, menos los costos fijos. Es decir, esto es exactamente igual a lo anterior, simplemente que acá ya lo desagregamos y le incorporamos el término cantidad de unidades producidas guión vendidas a los costos fijos y a los costos, al precio al ingreso y a los costos variables. Si seguimos avanzando, podemos ya directamente resumir. Entonces, la utilidad operativa es igual a precio menos costos variables por cantidad de unidades de producción o vendida menos los costos fijos. Y si queremos seguir analizando, que fue tratado en la reunión anterior, precio de venta menos costos variables, estamos hablando de la contribución marginal. Fíjense cómo vamos desagregando y después vamos agrupando. La contribución marginal unitaria por la cantidad de producción o productos vendidos menos los costos fijos, y de esta manera puedo calcular el punto de equilibrio con el método de la ecuación, siempre partiendo de esta fórmula. Y con esta fórmula ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Con esta premisa fundamental, que la utilidad operativa es igual a ingresos menos costos, ustedes ahí despejando pueden lograr todos los distintos hipótesis que les pueden tocar en la vida profesional y antes en los parciales o en el examen final. Otra forma de calcular es a través de la contribución marginal. Y fíjese que esto tampoco va a diferenciar mucho lo anterior, porque ahí vamos a tener precio menos precio de venta menos costos variables por cantidad, menos costos fijos, y seguimos resumiendo y volvemos a sintetizar que contribución marginal unitaria por cantidad, yo voy a tener el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, que sería la utilidad operativa, siempre estamos hablando que el punto de equilibrio es el punto donde los ingresos igualan los costos. ¿Qué costos? Los costos totales, que son los costos fijos más los costos variables. Otro método que no dejen de prestarle atención, y que si ustedes utilizan el Excel, yo siempre hago la consulta al inicio de clase, ¿cuántos de ustedes manejan o conocen el Excel o lo utilizan la herramienta informática de Excel? Y por lo general me llama la atención que son muy pocos. Yo creo que el 1 o el 2% de una clase maneja el Excel. Y creo que es una herramienta, yo que me dedico a la profesión liberal, casi todo lo que hago se hace a través del Excel. Entonces, los invito a que vayan aprendiendo a utilizar el Excel, es sentarse y prueba y error, y una vez que ustedes ya manejan el Excel, los datos, pueden hacer los gráficos, porque tiene un apartado donde pueden hacer distintos tipos de gráficos. Y fíjense que en este gráfico que tenemos, en el eje de las Y, lo que serían pesos, y en el eje de las X, todo lo que son nivel de actividad. En este caso, el nivel de actividad estamos hablando de unidades vendidas.
pero puede ser cualquier nivel de utilidad que ustedes elijan. Y el método gráfico, el punto esta intersección, que ahí se denomina punto de equilibrio, es el punto, como ustedes pueden observar, que los costos totales, esta es la línea de costo total, esta, se choca o se une, como ustedes quieren llamar, con los ingresos. Ahí vamos a tener el punto de equilibrio en pesos y el punto de equilibrio en unidades. Hoy, en este país, en este contexto que vive la Argentina, y desde que yo tengo uso de razón, yo creo que es importante transmitirle a nuestro cliente el punto de equilibrio, pero fundamentalmente en unidades. Porque la inflación hace que todo lo que pongamos en el eje Y nos confunda o podemos confundir a nuestros clientes. Yo siempre me baso y cuando hablo con un cliente le digo, ¿cómo están las ventas? Bien, ¿en pesos o en unidades? En pesos, no, hablemos en unidades, porque con la inflación uno cree que vende más, pero en realidad lo que está haciendo a lo mejor es vender menos unidades. Lo que pasa es que la inflación, sobre todo que hemos tenido en estos últimos 4 o 5 meses, que se ha duplicado, triplicado, hace que uno crea que tiene más recaudación, pero no es tan así. Fíjense en que dentro de este gráfico, este es un gráfico que está copiado textualmente del libro de Hongrin. El libro de Hongrin y el libro de Carlos Jiménez son de libros obligatorios en esta materia. Y de este gráfico, que me pareció bastante didáctico, ustedes pueden ver que esta línea de puntos que está abajo es la de costos fijos. Después tenemos la línea de costos variables, que sería todo esto, que empieza de cero. Y tenemos la utilidad. Desde el punto de equilibrio hacia la izquierda es zona de pérdida, el punto de equilibrio hacia la derecha es zona de ganancia. Y hoy, con algunos casos que vamos a ver, yo los invito también a que una vez que hagan un caso, lo hagan a través de un gráfico, porque lo van a poder entender a lo mejor de otra manera o mejor. Algunos lo podemos entender por el gráfico, analizarlo, ver qué pasa con el gráfico, jugar entre comillas, haciendo con el Excel es muy fácil crear gráficos muy rápidamente y ustedes van viendo qué va pasando si esto baja, este punto baja, este punto sube, y hoy lo vamos a ir desarrollando un poco. Hay otro gráfico poco usado, pero que a veces es una muy buena herramienta, que es el gráfico de volumen-utilidad. Es otra manera de representar el punto de equilibrio y se puede usar este gráfico de acuerdo a la información que uno obtenga o tenga. A veces, cuando tenemos mucha información o toda la información, podemos utilizar el gráfico anterior, pero a veces cuando hay menos información, podemos utilizar este gráfico, el de volumen-utilidad. En el eje horizontal, ya les voy a mostrar cómo es, se representa el volumen de venta en unidades y en el eje vertical está dividido en dos partes por una línea de punto de equilibrio. Arriba de la línea puede medirse la utilidad y abajo de la línea puede medirse la pérdida. Ahí estaría, esta es la forma del gráfico. Acá tenemos unidades y acá tenemos zona de pérdida y zona de ganancia. Y ahí estaría el punto de equilibrio para esta situación planteada. ¿Vamos a usar cuál? Podemos usar los dos, podemos usar cualquiera de estos tres métodos que he enunciado, pero también va a depender de la cantidad de información que tengamos. Como ustedes pueden advertir, con este gráfico es muy poca la información que yo necesito para poder hacerlo. Me gustaría que ustedes copien estos datos para que podamos ir, porque yo tengo varios casos, pero todos con los mismos datos. A los fines de que ustedes los reconozcan a los datos y puedan saber de qué estamos hablando, porque si a veces uno lo va cambiando y no me acuerdo si el precio de venta es 500, es 200, es 300. Yo he hecho todo con los mismos datos y a medida que voy analizando distintos temas, los vamos a ir agregando, quitando, pero siempre sobre esta base de datos. Vamos a tener un precio de venta unitario de 500 pesos, un costo variable de 200 pesos,
los costos fijos son de 98.000 y las unidades producidas y vendidas, que es una de las hipótesis del punto de equilibrio, son 980 unidades. A mí siempre me gusta, cuando tengo un enunciado, armar la situación original. Y a partir de la situación original, que sería esta, donde en esta situación original se han vendido 980 unidades a 500 pesos, con lo cual tenemos un ingreso o ventas por 490.000, los costos variables son de 200 pesos por 980, y a nivel unitario es 200, a nivel total 196.000, la contribución marginal son 294.000, que surge de la diferencia entre costos variables, entre ventas y costos variables. Y los costos fijos, ahí lo tienen, son 98.000, y en este caso puntual, en esta situación original, la empresa tiene una utilidad de 196.000 pesos. A partir de ahí hay que empezar a desglosarlo y a analizar qué es lo que se puede hacer con esta información. Imagínense que esta puede ser la información de su cliente, del cuadro resultado, del estado de resultado del mes anterior. Ustedes pueden, si utilizan con presupuesto, hacer el estado de resultado presupuestado, o sea que este puede ser el histórico, puede ser uno presupuestado. Imagínense la utilidad que es para un empresario saber los primeros días del mes cuánto podría ser la utilidad a fin de mes. En este caso, 196.000 pesos. Y acá empezamos a tomar algunas observaciones y a tomar algunos datos o notas. Si ustedes se fijan, la contribución marginal, que es la diferencia entre venta y costo variable, es de 294.000 a nivel total y a nivel unitario de 300.000. Ambas contribuciones marginales es muy importante que las detectemos, que las sepamos realizar para poder resolver cualquier situación o cualquier ejercicio. Yo por lo general me gusta a ustedes tratarlo como colegas y que estamos en una empresa, y más que un ejercicio que tienen que hacer para aprobar la materia, es un requerimiento, un pedido que le ha hecho su cliente y que ustedes tienen que contestar. Si otra herramienta que sirve para comprender lo que estamos hablando y también para minimizar o para cortar tiempos, es que si yo utilizo contribución marginal a nivel total dividido las ventas, voy a obtener un porcentaje. Este porcentaje se llama tasa de contribución marginal. Ahí tenemos la contribución marginal total, ahí tenemos la contribución marginal unitaria y acá tenemos la tasa de contribución marginal. Entonces, de acuerdo a los datos, al tiempo, yo puedo armar o puedo determinar o calcular un punto de equilibrio partiendo de la contribución marginal. No hace falta que yo haga venta menos costo variable. Ahí también tenemos que tener en cuenta que es costo variable y gasto variable, que en muchas bibliografías no hay ejercicio con gastos variables, pero también van los gastos variables en el sistema de costeo directo, y vamos a tener la tasa de contribución marginal. ¿Y qué significa la contribución marginal? Por cada unidad adicional que la empresa venda, estarán disponibles 300 pesos para cubrir los costos fijos. Si yo vuelvo hacia atrás, ustedes van a ver que la contribución marginal a nivel total sirve o contribuye para cubrir los costos fijos. Por eso que por cada unidad que va a tener una contribución marginal de 300 pesos, va a ayudar a cubrir los costos fijos. ¿Está claro? ¿Me van siguiendo? Si alguno me contesta, seguimos. Bueno, Profe, sí. sí, sí se entiende. Sí, por favor, así no, porque así yo sé que ustedes están y están entendiendo. Acá yo prefiero que hagamos un solo tema y que ustedes lo entiendan y lo puedan razonar, porque estos son temas para razonar, son temas muy, muy prácticos. Y en la vida profesional,
Muchas veces yo me valgo de esta herramienta para darle información al cliente. Entonces, es de mucha utilidad. Hoy la inflación es un gran problema, pero eso no quita de que yo pueda trabajar con el punto de equilibrio en unidades, y de ahí en más vamos a ver algunos puntos que me han pedido los clientes en distintas etapas desde la pandemia hasta hoy. Vamos a determinar el punto de equilibrio. Lo podemos determinar en pesos con Una la fórmula interrupción, original. te, La te hago una fórmula interrupción, original, profe. sí. No, para los chicos, porque cuando nosotros estamos dando clases es difícil leer el chat. Entonces, cuando el profe les pregunta si se entiende, a ustedes abren el micrófono y le contestan que sí. Entonces, no se puede atender a la diapo, a la explicación y al chat, chicos. Es un poco Y complicado. menos yo, que soy el menos tecnológico, pero bueno, por No, gracias no, computadora. es complicado para todos. Yo también la otra Sí, clase no no, es que veía ni yo estaban no veo el explicando. chat con este sistema, yo no veo el chat, entonces yo no sé si ustedes me van siguiendo o si están. A lo mejor yo termino a las 8 y estoy solo. Bueno, toda la vida puede pasar. Entonces vamos a empezar a desarrollar la unidad de costo, volumen, utilidad y de punto de equilibrio lo más práctico posible, porque como le dije el otro día, la semana pasada, esta semana la contadora dio un bastante teórico, bastante caso, y después tiene la bibliografía. El punto de equilibrio en pesos, que es importante en cualquier parte del mundo, menos en la Argentina, porque no tiene en cuenta la inflación, pero también es importante. Entonces, utilizamos la fórmula costo fijo, 1 menos costo variable sobre venta. Y empezamos a reemplazar los costos fijos, por eso yo les pedí que ustedes lo copiaran, son muy pocos datos, para que cuando digamos 98.000, ustedes sepan que en el enunciado son los costos fijos. Los costos variables son 200.000 a nivel unitario, los costos, los ingresos o las ventas de 500 pesos en forma unitaria. Voy resolviendo esta división y me va a quedar 98.000 menos 1,04. Resuelvo el denominador y me va a quedar 0, el 0,06. Ahora voy a obtener el punto de equilibrio en pesos. ¿Por qué? Porque con esta fórmula siempre voy a obtener el punto de equilibrio en pesos. Y una ventaja que ustedes van a tener en un parcial, en el final, en la vida profesional, es que ustedes mismos pueden comparar o comprobar, esa es la palabra exacta, comprobar si ese monto que está determinado realmente se da al punto de equilibrio. Y acá lo vamos a ver. ¿Yo por qué puse esto en cero? A propósito. Porque yo tengo el punto de equilibrio, esto que me da acá este monto de 163.000, y trabajen con todos los decimales, porque muchas veces, de acuerdo al redondeo que uno haga, y el redondeo de la computadora es distinto al redondeo de la calculadora, no sé por qué, y es distinto el redondeo del celular, entonces trabajen con todos los decimales, cosa que cuando quiera comprobar no le esté dando que 1 peso, 2 pesos, 3 pesos de utilidad, porque el punto de equilibrio es el punto donde se igualan los ingresos con los egresos, y eso es más por redondeo que por otra cosa. Si yo tengo las ventas de equilibrio, ¿qué me queda por determinar? Y tengo los costos fijos, que es un dato. En esta nueva situación, ¿cómo obtendría yo, cómo sacaría yo el costo variable? Sabemos que a nivel unitario el costo variable que es constante. Y lo voy a utilizar la fórmula que hicimos recién, cuando hicimos la tasa de contribución marginal, que es el 60%. Si las ventas son el 100 y la contribución marginal o la tasa del 60%, por diferencia me tiene que dar que el 40% son los costos variables. Quiere decir que ese dato ustedes nunca lo van a tener, lo van a tener que obtener. Van a tener el costo variable unitario, pero no el costo variable para esta situación que estamos planteando ahora. El 40% de 163.333 me da que la diferencia es 98.000, y yo ya acá ya sé que la ecuación se cumple. Acá los costos, los 65 más los 98, igualan, por eso da una utilidad de 0,
a los ingresos. Entonces, yo le puedo decir al cliente que me lo pidió que va a obtener el punto de equilibrio cuando venda 163.333 pesos. Con lo cual, si nos volvemos a la situación original, veamos que la situación original él tenía una utilidad de 196.000 y ahora fíjese que tenemos el punto de equilibrio con ingresos, que en este caso eran de 490.000 los ingresos, y ahora los ingresos para estar en equilibrio es 163.000. Ya vamos a ir avanzando sobre este tema para decir lo bueno que es para dar información. Pero supongamos que también el cliente le va a preguntar, ¿y cuánto tengo que vender en unidades? Por eso es importante la clase anterior, que ahí hay un punto de equilibrio para toda la empresa, habiendo en la empresa, como es normal, como es común, una gran cantidad de artículos. Acá estaríamos suponiendo que este punto de equilibrio es para un solo producto. Entonces lo vamos a sacar en punto de equilibrio en unidades. Cuando ustedes utilicen en el denominador venta menos costos variables, siempre el punto de equilibrio es en unidades. Y ahora sí, vamos a reemplazar los 98.000 de los costos fijos menos la contribución marginal de 300 y el resultado me va a dar en unidades. 326 unidades con 67. Quiere decir que nuestra empresa, le vamos a decir al cliente que nos contrató que con 326,67 unidades ya logra su punto de equilibrio. Y si yo no quiero hacer tanto trabajo de sumar, restar y dividir, lo puedo hacer de esta manera. Al punto de equilibrio en pesos, acá porque hay un producto, lo divido por el precio de venta y me da exactamente lo mismo. Y ahora sí, ya puedo desglosar y comprobar, pero ya poniendo las unidades de equilibrio, y ahora fíjese que me da exactamente igual al anterior, pero simplemente que en el anterior yo no puse las cantidades vendidas para lograr el equilibrio, porque quería que ustedes lo sacaran. Por ahí si hacen primero el punto de equilibrio en unidades, es más fácil comprobar que esa hipótesis que ustedes están analizando sea justamente el punto de equilibrio. Y ahí tenemos otro nuevo punto de equilibrio que es en unidades. Ahora vamos a ver el margen de seguridad, porque por ahí el cliente le puede decir, che, ¿cómo estoy con respecto a un nivel de venta o este nivel de venta que vimos recién? Y el margen de seguridad es el porcentaje en que pueden descender los ingresos antes que empiece a operar la línea de pérdida. Si nos vamos al gráfico, por eso digo que puede haber algunos de ustedes que el gráfico lo entiendan más rápido. Acá estamos en el punto de equilibrio, hacia arriba o hacia abajo la línea de pérdida. Y posiblemente, si bien esta escala es muy bajita, pero seguramente estamos por acá con nuestro nivel de ventas. Y esto se puede ver o demostrar a través del margen de seguridad. El margen de seguridad lo voy a sacar en pesos y en unidades, porque también me interesa darle esa tranquilidad a mi cliente. ¿Cómo saco en pesos? Ventas menos ventas de equilibrio. Las ventas ya las saqué de la situación original, menos las ventas de equilibrio. Yo le puedo decir que estoy 326.666 pesos por encima del punto de equilibrio. Es decir, que de acá a acá, esta escala no es para este ejemplo porque son muy bajas las unidades, de acá hasta acá, casi yo diría que estoy por acá, tengo mucho margen para maniobra. ¿Y para qué puede servir eso? Y yo le puedo decir a mi cliente, si vos lo querés en unidades, hacemos ventas en unidades presupuestadas, 980, menos las ventas de equilibrio que yo saqué ahora en unidades, y estoy por encima con 653. Entonces yo le puedo decir, ¿querés bajar los precios para vender más? ¿Querés saber cómo estás con respecto, si estás cómodo? Bueno, de ahí pueden surgir un sinfín de toma de decisiones. Hoy en día, por ejemplo,
se podía servir el margen de seguridad para decir, che, podemos bajar el precio. Si bien no es algo que podamos notarlo, decir, uy, qué barbaridad, cómo ha bajado los precios, porque primero subieron mucho, después bajaron un poquito, pero eso puedo darle información a través del margen de seguridad, porque a lo mejor mi cliente quiere decir, voy a bajar el margen, voy a ganar menos, pero prefiero vender más porque puedo tener otro tema financiero, etcétera, etcétera. Entonces sirve para tomar decisiones. ¿Qué pasaría si viene el cliente, su cliente, porque a mí me ha pasado en la vida práctica profesional, uno termina su jornada laboral a las 5 de la tarde y viene descansado de su casa o vaya a saber de dónde el dueño de la empresa o el gerente de la empresa, el presidente de la empresa, y le dice, che, Fernando, ¿cuánto tengo que vender si quisiera ganar, en este caso sería utilidad deseada, 35.000 pesos? Y vuelve, como ustedes ven, son los mismos datos, le agregamos otro nuevo. Y ustedes dicen, oh, tengo que hacer todo nuevo, tengo que hacer todo el desarrollo. Y digamos que sí, no, porque si tenemos el Excel y tenemos una base de datos, que podría ser esto, en un ratito le damos la información. Entonces ahora vamos a utilizar esta otra fórmula. La fórmula del punto de ganancia, en donde volvemos a costo fijo, 1 menos costo variable sobre venta, pero le agrego en el numerador la utilidad deseada. Entonces voy reemplazando costo fijo más la utilidad deseada, vuelvo la contribución marginal o la tasa no va a cambiar porque lo que cambia es el numerador, y ahora obtengo un nuevo punto para obtener, ya no es de punto de equilibrio, porque acá sí hay ganancia. Y en este punto, yo le digo a mi cliente, usted tiene que vender 221.666 pesos para que logre la utilidad deseada. Si se la digo en forma teórica, perdón, me imagino que él se va a quedar pensando, y está bien, está mal. Entonces automáticamente le presento el cuadro de resultados con los 221.000 pesos que de nuevo dividido menos los costos variables, y los costos variables yo para esta nueva situación no la voy a tener, pero que como conozco que los costos variables son el 40% de las ventas, lo obtengo de esta manera, 133.000 pesos, 40% por 221, acá y menos los costos fijos, y ahí se cumple. Le voy a demostrar a mi cliente que él sí va a ganar los 35.000 pesos que él quiere ganar. ¿Qué pasaría ahora si viene el cliente al ratito se fue pensando y dice, che, y si yo quisiera ganar algo o que el rendimiento tuviera sobre los costos fijos? Porque hay clientes que son bastante duchos, vivos, inteligentes, y empiezan a pensar, es como que por ahí tienen un tiempito más que nosotros, es su tarea, es su trabajo, ¿no? Y dice, che, yo quiero ganar el 15% sobre los costos fijos, con los mismos datos, como le dije recién. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer, utilizamos esta fórmula y en el numerador utilizamos 1 más R, que sería 1 más el porcentaje de utilidad. En este caso, el 15%. Entonces, volvemos a reemplazar y a resolver el numerador. Y como yo utilicé acá contribución marginal, el resultado van a ser unidades. Entonces yo digo, bueno, perfecto, 112.700, que es por resolver los 98.000 por 1.15, 1 más el porcentaje que yo quiera obtener de rendimiento sobre los costos fijos, y veo si esto realmente se comprueba. Ustedes ven que yo siempre, para que ustedes lo vean bien, yo siempre utilicé venta menos costo variable, pero yo directamente podría hacer esto. 375, y ven todos los decimales que utilicé, por la contribución marginal unitaria, y me ahorro estos dos cálculos. Y ahora me da 112.700.
Y los costos fijos, ¿por qué son 112? Porque son los originales más el 15%. Y ahí se comprueba de que si yo lo trabajara de esta manera, voy a tener el punto de equilibrio, pero con un rendimiento para el cliente sobre el 15% sobre los costos fijos. Pero también puedo hacer exactamente lo mismo sobre los costos variables. ¿Y qué va a cambiar? El numerador no cambia, sí cambia una parte del denominador, donde están los costos variables, que aplico la fórmula 1 más R. Reemplazando, así no lo aburro con cálculo, reemplazando, ahora yo voy a tener un 18% más de costo variable, 200 por el 18%, 236, y puedo comprobar ahora que me han aumentado los costos variables, este es un supuesto distinto a lo que venimos haciendo, y me va a dar ahora, que, nuevamente voy a comprobar que la utilidad es cero, por lo tanto voy a obtener el punto de equilibrio con un rendimiento de un porcentaje sobre los costos variables. Y esto sería que tengo que trabajar sobre esta parte del denominador. No lo puse para no cansarnos con este tema, pero si fuera sobre el precio de venta, yo acá pondría esta fórmula, 1 más R, resolvería precio de venta más 1 más R, menos los costos variables, y me tendría que dar exactamente lo mismo. Muchas veces nos pregunta, contador, ¿qué hago? ¿Sigo con el negocio? ¿No sigo con el negocio? Y esto se dio mucho en la época de la pandemia, donde el primer mes la gente decía, ¿y qué hago? Y esto ya mañana, ya se va a levantar esta pandemia, o mejor dicho, esta imposibilidad de circular, de trabajar que teníamos para algunos casos, y después esto se fue prolongando en el tiempo. Entonces los clientes empezaron a decir, contador, ¿qué hago? Para resolver esa situación, ante eso que fue un caso extraordinario, pero también se puede ser ahora con respecto a una situación de inflación o de cualquier otra situación, yo puedo utilizar el punto de cierre. Y acá sí tengo que abrir los costos fijos y determinar, porque no se olviden que acá al menos yo, he dicho que ustedes saben perfectamente qué es un costo fijo, saben clasificar un costo fijo de producción, costo fijo de no producción, y clasifican en costo fijo erogable y costo fijo no erogables. El mejor ejemplo de un costo fijo no erogable es la amortización, y el mejor ejemplo de un costo fijo erogable puede ser el alquiler de la fábrica o del local. Esto también se denomina punto de equilibrio financiero o punto de cierre, y será igual, será el caso donde la contribución marginal alcance a cubrir los costos fijos erogables. Solamente los erogables, no los no erogables. No es la mejor situación, pero es una forma también de darle un poquito de oxígeno a su cliente antes de decirle cerrar, porque a vos te conviene cerrar antes que seguir perdiendo plata. Y vamos al caso de recién, que simplemente que los 98.000 pesos de los costos fijos, yo lo he abierto en amortización de maquinaria, que son erogables, no erogables, perdón, acá está al revés, no erogables, y alquiler y seguro de fábrica, que son erogables, acá tengo un error, que se puede solucionar. Si yo hago así, fíjense ustedes lo fácil que es, a ver si la tecnología me ayuda, ¿no? Pero si no, no importa, se los debo para la próxima. A ver. No, no importa. Pero yo esto se puede solucionar perfectamente bien para corregir la palabra no, poner el no y erogable ahí. Entonces ahora yo voy a utilizar el punto de equilibrio financiero, costos fijos erogables 49.000, acá porque se me ocurrió poner el 50 y 50, pero podría ser cualquier otro porcentaje para que ustedes no se confundan. Dividido la contribución marginal, y ahora me da un número de 163 unidades. ¿Qué significa eso? Que hacen falta vender 163 unidades para afrontar
las erogaciones financieras que demanda la empresa, que es como para decir, voy a seguir un poquito más, pero cuando ya no llegue a cubrir o a vender esta cantidad de unidades, ahí ya estoy para cerrar la empresa, porque si no me voy a endeudar cada vez más. Otro tema que puede ser también, si tenemos un cliente que es más vivo o tiene más conocimiento, a mí en la vida profesional, yo tengo clientes que cuando les voy a transmitir o entregar una información o una declaración jurada, antes de entregársela ellos me dicen más o menos cuánto le tiene que dar. Es gente que se dedica mucho tiempo a analizar o a hacer números. Bueno, si tuviéramos un cliente así, ahora dice, che, no solamente que quiero obtener una utilidad deseada, sino que quiero tener en cuenta el impuesto a las ganancias. Y lo que tenemos que saber acá, cuál es la tasa de impuesto a la ganancia vigente para este tipo de contribuyente o para este tipo de cliente. Ustedes ven, son los mismos datos, en vez de ser costo fijo 98.000, porque ya venía con una inercia los desglosé en los erogables y no erogables, y vamos a ver cómo hago ahora para darle que tengo dos supuestos dentro de la misma cantidad de datos que tuve al inicio. Para eso también vamos a utilizar esta fórmula. Costos fijos más utilidad dividido 1 menos T, que sería la tasa del impuesto a la ganancia. Y en el denominador la contribución marginal. Entonces, cuando trabajamos con contribución marginal, me va a dar unidades. 98.000, y acá reemplazo 5.000 en la utilidad deseada, y la tasa 1 menos 0,3, que es el 30%. Resuelvo esto, y me da 7.142, sumo costos fijos más la utilidad deseada con el impuesto a la ganancia, y obtengo ahora 350 unidades. Compruebo. Y acá ya lo hice directamente para ganar tiempo con la contribución marginal. 350 unidades por 300 pesos, 105, menos los costos fijos, 98.000. Esto me da una utilidad antes de impuesto a la ganancia de 7.142 pesos. Le determino el impuesto a la ganancia porque eso ya es utilidad. Ustedes no han hecho impuestos, ya van a hacer, ya lo vamos a volver a ver. Y el impuesto, y ahí vamos a determinar que el impuesto a la ganancia para este tipo de empresa va a ser de 2.142, es una pérdida, y se vuelve a comprobar de que los dos postulados, una utilidad estando incluido el impuesto a la ganancia. Y ya con esto, con el cliente, no solamente que fidelizamos el cliente, sino que después mañana le podemos pedir un aumento de honorario, porque sabe que lo que nos pide nosotros lo hacemos. Y eso es muy importante en la vida profesional. Bueno, estos son algunos de los temas. Había un poquito más, pero no quiero, un poco por la hora. Y me gustaría ahora, voy a dejar de compartir, que ustedes hagan preguntas o si hay dudas. Estos son, vuelvo a repetir, es un complemento a la clase de la contadora Godoy, que tiene un poquito más de teoría, entonces yo no quise poner lo mismo, repetir, pero ustedes tienen ahora parte práctica de esta clase, parte práctica de la clase anterior, y tienen todo el material en el Canvas. A ver, Alejandra, Lucía, Agostina, Francisco, Nadia, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Pueden conectar el micrófono y dialoguemos un poquito entre nosotros. A mí me gusta que ustedes dialoguen, porque también es otro ejercicio práctico. ¿Qué ejercicio práctico? De hablar en público. Cuando tanto la contadora como yo a veces nos toca estar en trabajos finales y pasa alguno de ustedes, no sabemos si van a hablar, si se van a llorar, si van a reírse. Entonces, el ejercicio de hablar en público es muy bueno para desinhibirse, y que cosa que el día de mañana, cuando les tomemos en trabajo final, digamos, qué bien que expuso Francisco, Alejandra, Lucía, Agostina o Nadia, qué bien, le vamos a subir la nota, le vamos a poner un 12 o un 13, y no que entren y digan,
contador me bloquee. Y nosotros le vamos a decir con la contadora, nosotros tenemos que medirte por lo que sabes, no por tu grado de bloqueo. Bueno, esa es un poco la idea también, ¿no? Así que bueno, lo escucho un poquito a ustedes. Pueden hablar, ¿eh? Profe, ¿qué No tal? cuesta Buenas nada tardes. hablar. Nadie habla. Eh, Sí. yo me mareé un poquito ahí en el final, en el cálculo de la ganancia, pero en general, bueno, yo afortunadamente, o no sé si afortunadamente, pero como tengo un buen ejercicio con el trabajo, que ya llevo muchos años, en realidad estoy haciendo las cosas al revés, ¿vio? Trabajo Pero hace vos podés muchos aplicar años. algo que vimos hoy en las clases anteriores Sí, en el sí, trabajo. sí, 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 por eso. Hay muchas cosas que me resultan fácil, pero ahí me perdí en el cálculo de lo de ganancias que hizo recién. Bueno, vuelvo a Porfa, compartir muchas minutito gracias. porque esto no es una cosa, no soy de lo Sí, más yo sé. habilidoso para esto, pero de a poquito lo voy haciendo. Ahí. Voy a ponerlo en pantalla completa, a ver si Sí, ustedes ya están viendo la pantalla completa. sí. Y el supuesto era este. Déjame ver acá. Acá el supuesto de que el cliente, tu futuro cliente, quiere tener una utilidad deseada, en este caso de 5.000 pesos. También yo Ajá. pongo números chiquitos para que no se pierdan con los ceros, porque hoy ya los ceros ya no nos alcanzan. Mm. Pero dice, pero quiero que tengan en cuenta, como se hace la contabilidad, que ya está contemplado, deducido el impuesto a la ganancia, que el impuesto a la ganancia es una cuenta de pérdida. Entonces, utilizamos la fórmula de que costo fijo más utilidad deseada dividido, o sea que acá hay una división en el numerador, como lo ves acá abajo, uno menos la tasa de impuesto a la ganancia. Reemplazamos o resolvemos esta división que está en el numerador y me da 7.142 pesos, que se suma a los costos fijos y voy a obtener ahora 105.142 pesos que están en el numerador, costo fijo, más utilidad deseada, incluido el impuesto a las ganancias. Voy a tener, si lo divido por la contribución marginal, voy a tener una cantidad un resultado en unidades. ¿Por qué en Ujú. unidades? Porque utilicé en el denominador la contribución marginal. Entonces ahora compruebo, porque quiero decirle al cliente que este tiene que ser nuestro objetivo. Si yo le digo 350 unidades y a lo mejor se queda conforme y se va, o a lo mejor, no, se queda pensando, ¿y cómo hago? ¿Cómo se hará? ¿Qué unidades? Bueno, todo eso supuesto que muchas veces nuestros empresarios empiezan a maquinarse después que tienen la información. Bien. La nueva contribución marginal es de 105.142 pesos. Los costos fijos son fijos, por lo tanto, para este rango relevante, por lo tanto, no inciden en nada, es un costo fijo, y la diferencia entre contribución marginal y costo fijo me da utilidad, pero esta utilidad es antes de impuesto a la ganancia. Ujú. A esta utilidad anterior al impuesto a la ganancia, le calculo el impuesto a la ganancia porque es utilidad neta, y ustedes ya van a ver el próximo cuatrimestre, el año que viene, no me acuerdo cuándo estaría para ustedes, calculo el impuesto a la ganancia que me da 2.142 pesos, se la resto a la utilidad neta antes de impuesto a la ganancia para llegar ya a la utilidad neta de la Ay, empresa sí. del periodo, del mes, del año. Y ahí compruebo que los 5.000 pesos por utilizar esta fórmula es el requisito que nuestro cliente nos pidió para que, como premisa. Entonces yo le digo, descontado el impuesto de la ganancia que le corresponde, Mm. vigente al momento de hacer este cálculo, usted va a tener que vender, bueno, acá no hice las ventas, pero podríamos hacer 350 por 500 y vamos a tener las ventas en esta nueva situación obteniendo una utilidad. Yo acá quise que ustedes vieran que se puede trabajar de esta manera, para la sencilla razón de que a veces no hay tiempo de hacer todo el ejercicio completo, para que ustedes tomen otro camino
camino más corto. Que a nosotros no nos interesa muchas veces en los finales o en algún parcial que ustedes desarrollen todo el estado de costo por costeo variable, sino que la premisa es que ustedes lleguen a esto y cómo llegaron a esto, nada más. Ahí entendí, no me faltaba un Bueno, paso, muy como que ya bien, muy entendí, bien. gracias. No, por favor, para eso estamos y te felicito porque interveniste, te animaste y la idea, ustedes están haciendo una inversión en tiempo que les sirva, si no, ¿para qué están una hora o el tiempo que sea si ustedes no se sacan las dudas o no les sirve? Yo digo que esto es una inversión, el tiempo es una inversión, es un costo de oportunidad para ustedes, que en costo lo vemos el costo de oportunidad. Usted podría, ¿cuál es el costo de oportunidad? Podría estar paseando, viendo televisión o escuchándome a mí, que no debe ser muy lindo y muy grato. Bueno, ese es su costo de oportunidad. Muchas gracias. Alejandra, Agostina Lucía, me parece que quería preguntar algo, porque había desmuteado el micrófono. Agostina, animate. sí. Pueden conecten la cámara también para que los veamos, nos conozcamos. Y como le digo, es una forma también de romper el hielo y de perder el miedo. ¿Qué tipo de actividad es la empresa que vos estás, Nadia? No la empresa, sino la actividad. Tiene bueno, bienes raíces. Poder determinar puntos de equilibrio, poder trabajar con todo lo que vemos en esta materia, tratar de aplicarla en tu trabajo para que ya no te olvides más. Sí, lo uso, de hecho, sí. Y Así sí, que esa es la idea, es la forma de ir mejorando, de ir creciendo y generando información. ujú. Yo siempre digo, y tengo 30 y pico de años de profesión liberal, nosotros los que estamos en profesión liberal todos los días estamos rindiendo examen ante el cliente, porque el cliente tiene que entender lo que yo quiero transmitirle y yo tengo que contestarle lo que él me preguntó, no lo que él quiere que yo le conteste, sino lo que él me preguntó. Claro. Bien, ¿algo más? Lo hice corto, no sé si hay A algo ver, en el chat. Agostina, que ya desmuteó 2 veces el micrófono, pero se queda callada. Te escuchamos, Agos. ¿Se me escucha ahí? Sí, ahí Que sí. te escuches, aunque tengas en la cámara, lo mismo te estamos viendo, porque nosotros tenemos otro sistema. No, mentira. No, es que veía que no me contestaba, me parecía que no se me escuchaba, estaba como con otro micrófono conectada. Ahora sí. No, la verdad que queda claro con los ejemplos de la empresa y como que te van pidiendo los datos, hace que quede bastante más claro. Así que me estoy tomando nota de todo y por mi parte no hay Igual duda. esto ya después va a estar grabado en el aula, así que si bien no hay muchos ejercicios, pero sirve para comprender, porque lo más importante es que ustedes comprendan lo que están haciendo, que yo lo veo en otras materias, y ese es el problema que tenemos todos, que tenemos poca comprensión de texto. Y si bien acá es mucho número, pero también si uno comprende la lectura, yo siempre digo que primero hay que leer la bibliografía y después hacer los ejercicios. Ahí sí, para fijar conocimiento hay que leer la bibliografía básica, el libro de Hawking, el libro de Jiménez, el material que está en el Canva, y después hacer los ejercicios. Bueno, Sí, ¿algo más, aparte señoras? con el ejemplo de una empresa, por ahí es como que a uno le queda más claro, porque si no es como palabra suelta, construcción marginal, es como que se te hace lío a veces, no te acordás, viste, qué es cada cosa, y con el ejemplo Bueno, más... yo te recomiendo que leas el libro de Holmgren, que ahí hay Sí, muchos sí. casos prácticos con empresas de Estados Unidos. El tema es por ahí entender alguna traducción, como dice la contadora, que como fue que dijiste que no son técnicos, son traductores. Creo que algo Solo así. traductores de inglés. Pero ahí se ve que no hay todavía mucha lectura del Hongrin, porque vos sabés que el Hongrin te va presentando los ejercicios y te lleva muy de la mano. Primero te cuenta qué hace la empresa, después te cuenta qué es lo que quiere saber su administrador, después te expone los números y cuando te está enseñando durante el capítulo
resuelve. Después al final del capítulo tenés varios ejercicios que ya no están resueltos y uno de esos es uno de ellos yo lo di la clase pasada en el práctico. Pero en el libro se ve con ejemplos, con números, así que hacerle caso al contador, que yo siempre doy la misma recomendación. Porque Leer ahí el tenés Bueno, fondo. empresas, tenés actividades. Lo único que cuando la empresa dice manufactura, yo entiendo que es una fábrica. Pero bueno, un poco de imaginación hay que tener también. bueno, lo voy a tener en cuenta entonces. Voy por el libro entonces. ¿Nadia? Bueno, Sí. ¿alguna pregunta, consulta, duda, inquietud? Las críticas constructivas son los que más me gustan a mí, porque es lo que sirve. Si me dice que está todo bien, yo nunca lo he creído ni me lo voy a creer. Pero por ahí, no, yo esperaba otra cosa, no, yo quería tal cosa, quería más definiciones. A veces es difícil ver cómo plantearlo, ¿no? Pero la idea era que sea lo más práctico posible, eso también me lo recomendó el contador Mariano, para que ustedes puedan ir a la bibliografía y fijar conocimiento con esto, ¿no? Bueno, Bueno, yo soy una persona muy puntual, tanto para entrar como para salir. Me dijeron, tiene que ser hasta las y 20, a las y 20. Y ahí no hablo más. muchas ¿Quiere gracias, agregar algo, profe. profe? Agregue con todo gusto y sin ningún problema, ¿eh? Espero que les sirva lo que vieron y bueno, repasen un poco del libro de Holmgren o lean primero el libro de Holmgren y después los invito a repasar esta clase fantástica que dio el profe contador Fernando Vera y también los invito a volver a ver la mía para que quede bien firme lo que aprendieron en este módulo, que es muy lindo y muy fácil. Nada más, Bueno, si no, nos despedimos. Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Gracias, contadora, por estar. Chao. Muchas gracias. Bye.